¿Te sientes atrapado en un desierto espiritual, enfrentando pruebas que parecen no tener fin? Tal vez te preguntas por qué estás pasando por tanto dolor o por qué Dios parece estar en silencio. Pero, ¿y si te dijera que tus luchas tienen un propósito divino, que incluso los momentos más oscuros pueden ser el inicio de algo glorioso? En la Biblia, el número 40 aparece en los momentos más transformadores. Jesús resistiendo tentaciones en el desierto, Moisés encontrándose con Dios en el Sinaí, Noé esperando que las aguas retrocedieran. Estos no fueron tiempos de abandono, sino de preparación, de crecimiento y de renovación. Quédate conmigo, porque hoy descubriremos cómo Dios usa estos periodos de prueba para moldearte, fortalecerte y guiarte hacia su propósito. Este mensaje es para ti. El número 40, más que una simple cifra repetida en las Escrituras, es un símbolo profundamente arraigado en la espiritualidad bíblica. Representa momentos de transformación, pruebas y preparación para cumplir el propósito de Dios. Desde los relatos de Jesús enfrentando la tentación en el desierto hasta los 40 años que los israelitas pasaron en el desierto, este número aparece como una señal constante de cambio y renovación. El número 40, una constante divina. En los textos sagrados, el número 40 no es simplemente una cifra más, es un símbolo profundamente cargado de significado espiritual. Aparece más de 150 veces a lo largo de la Biblia, siempre relacionado con momentos cruciales de prueba, transición y revelación divina. Este número parece marcar una línea divisoria entre lo antiguo y lo nuevo, entre el caos y el orden, entre la incertidumbre y la claridad que proviene de Dios. Pero, ¿por qué este número se repite tan consistentemente en los momentos más trascendentales de la historia bíblica? El significado espiritual del número 40. A lo largo de las Escrituras, el número 40 está impregnado de simbolismo. Representa periodos de transformación, tiempos en los que las personas son desafiadas no solo física, sino espiritualmente, para emerger más fuertes, más cercanas a Dios y más alineadas con su propósito. Este número es una señal de que, en medio de la dificultad, Dios está trabajando activamente para traer renovación y crecimiento. En los Evangelios, Jesús pasó 40 días en el desierto enfrentando las tentaciones de Satanás. Este tiempo no fue simplemente una prueba personal, sino un acto de preparación espiritual antes de comenzar su ministerio público. Durante este periodo, Jesús mostró una fortaleza divina, resistiendo las tentaciones de poder, sustento material y control, y reafirmando su total confianza en las Escrituras y en el plan del Padre Celestial. Este episodio nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, Dios nos da la fortaleza necesaria para superar las pruebas y nos equipa para las misiones que tenemos por delante. Por otro lado, en el relato de Noé y el diluvio, los 40 días de lluvia simbolizan tanto el juicio como la redención. Mientras las aguas cubrían la tierra y borraban la maldad, también ofrecían a Noé y su familia un nuevo comienzo. Este evento es una poderosa imagen de purificación, un periodo de 40 días que transformó un mundo corrupto en un escenario para la renovación y la gracia divina. El arca se convirtió en un refugio de esperanza en medio de la tormenta, un recordatorio de que, aun cuando enfrentamos la adversidad, Dios nos proporciona un camino para la salvación. El ejemplo de Moisés y los israelitas. El número 40 también resuena en la historia de Moisés, quien pasó 40 días en el monte Sinaí en 2 ocasiones distintas. En la primera, recibió directamente de Dios los 10 mandamientos, un conjunto de leyes que formaron la base de la relación entre Dios y su pueblo. En la segunda, intercedió por los israelitas después del pecado del becerro de oro, mostrando la profundidad de su conexión con Dios y su compromiso con la fe de su pueblo. Este periodo de 40 días no fue solo un tiempo de soledad y ayuno, sino una experiencia transformadora en la que Moisés se encontró cara a cara con la gloria divina, uniendo la justicia de Dios con su misericordia. Por otro lado, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años, un viaje que simbolizó el castigo, pero también la purificación y la dependencia absoluta en Dios. Este no fue un tiempo de simple espera, sino una travesía espiritual diseñada para moldear a una nueva generación, una que estuviera lista para entrar en la tierra prometida. Durante este tiempo, Dios proveyó diariamente maná, agua y protección, enseñando a los israelitas a confiar en Él en cada paso del camino. Aunque doloroso, este periodo fue una oportunidad para que el pueblo reconociera la fidelidad de Dios y transformara sus corazones hacia la obediencia y la gratitud. El número 40 en la Biblia no solo tiene un significado histórico, también nos habla hoy. Representa los tiempos de prueba y transformación que enfrentamos en nuestra propia vida. Ya sea que estemos atravesando desafíos personales, periodos de incertidumbre o procesos de cambio, podemos encontrar consuelo y esperanza en saber que Dios está presente en medio de nuestras pruebas. Los 40 días o años de dificultad no son tiempos vacíos, son temporadas de crecimiento,
donde aprendemos a depender completamente de Dios y a confiar en su plan perfecto. Así como Jesús, Noé, Moisés y los israelitas enfrentaron sus 40, tú también puedes superar los tuyos. Dios usa estos periodos para prepararte, transformarte y acercarte más a Él. Confía en que, al igual que ellos, tú también emergerás fortalecido, renovado y lleno de propósito. La enseñanza detrás de los 40 años en el desierto. La narrativa del éxodo de los israelitas y su vagar por el desierto durante 40 años, descrita en el libro de Números capítulo 14, no es solo un relato histórico, sino un espejo espiritual que refleja la experiencia humana de pruebas y transformación. Este periodo no fue simplemente un castigo, como podría interpretarse a primera vista, sino una herramienta divina para preparar a un pueblo desobediente y lleno de dudas, moldeándolos para cumplir un propósito más grande, entrar en la tierra prometida. La raíz de los 40 años. La desobediencia y la incredulidad. Dios había liberado a los israelitas de la esclavitud en Egipto con grandes señales y prodigios, como la apertura del Mar Rojo y el envío de maná del cielo. Sin embargo, cuando se les presentó la oportunidad de tomar posesión de la tierra prometida, su respuesta fue de miedo y desconfianza. La generación que había presenciado los milagros de Dios en Egipto se negó a creer que Él cumpliría su promesa frente a los desafíos que implicaba conquistar la tierra. En Números 14, Dios declara: durante 40 años cargarán con las consecuencias de su infidelidad y sabrán lo que es tenerme en su contra. Este tiempo de vagar simbolizaba un juicio, pero también un proceso de purificación. Dios no destruyó al pueblo, sino que permitió que una nueva generación, libre de las cadenas del miedo y la desobediencia, fuera formada para recibir la herencia prometida. Aunque los 40 años en el desierto parecían, desde la perspectiva humana, un castigo interminable, tenían un propósito divino. Este periodo fue una escuela espiritual en la que los israelitas aprendieron a depender completamente de Dios para todas sus necesidades. El maná diario. Cada mañana, Dios proveyó este pan celestial para alimentarlos. Esto les enseñó a confiar en su provisión diaria, pues el maná no podía ser almacenado más allá de un día, simbolizando la fe en que Dios supliría lo necesario. El agua de la roca. En un entorno hostil donde no había fuentes naturales de agua, Dios hizo brotar agua de una roca, recordándoles que Él es la fuente de vida incluso en los lugares más secos. La nube y la columna de fuego. Durante el día, una nube los protegía del calor abrasador, y durante la noche, una columna de fuego iluminaba su camino. Estas manifestaciones físicas de la presencia de Dios les recordaban que Él estaba con ellos en cada paso del camino. Estos actos divinos no solo sustentaron físicamente al pueblo, sino que también transformaron sus corazones, inculcando en ellos la confianza en que Dios era fiel a su palabra. El desierto como símbolo de nuestra propia vida. Si bien el vagar de los israelitas puede parecer lejano en tiempo y contexto, su lección es profundamente relevante para nuestras vidas modernas. Al igual que ellos, nosotros también enfrentamos nuestros propios desiertos, momentos de incertidumbre, prueba y espera. Puede ser una lucha personal, una decisión difícil o una etapa en la que sentimos que nuestras oraciones no son respondidas. Es natural, en nuestra fragilidad humana, cuestionar el plan de Dios durante estas temporadas. Como los israelitas, nos preguntamos si estamos destinados a permanecer en el desierto indefinidamente o si realmente hay un propósito detrás de nuestras pruebas. Sin embargo, la historia de los 40 años nos recuerda que incluso en medio del aparente caos, Dios está obrando en nosotros. Un proceso transformador. Dios utiliza nuestros desiertos para moldearnos, enseñarnos a depender de Él y fortalecer nuestra fe. Cada reto que enfrentamos, cada día en el que nos sentimos perdidos, es parte de un proceso divino. No es un tiempo de abandono, sino un periodo de formación. Así como los israelitas finalmente estuvieron listos para entrar en la tierra prometida, nuestras pruebas pueden prepararnos para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. El desierto no es el final del camino, sino una etapa necesaria para nuestra transformación espiritual. Si hoy te encuentras en un desierto, recuerda que Dios está contigo, guiándote y proveyendo para ti, incluso cuando no puedas verlo. Confía en que su plan es perfecto, y que, al final, como los israelitas, saldrás del desierto renovado, fortalecido y listo para entrar en la tierra prometida que Dios tiene preparada para ti. El número 40 no es solo una cifra que aparece en relatos antiguos, es un mensaje vivo, cargado de significado para nuestra vida cotidiana. Piensa en esto, los tiempos de dificultad, esos momentos en los que parece que estás en una larga espera sin un rumbo claro, no son desperdiciados por Dios. No son meros obstáculos en el camino, sino etapas diseñadas para algo más grande. Es precisamente en esos momentos de prueba cuando Dios está trabajando de manera más activa, moldeándote, preparándote
y guiándote hacia el propósito que ha planeado para ti. Tal vez te has sentido así. ¿Te has encontrado alguna vez en una etapa de tu vida donde todo parece confuso, donde no ves una salida clara, y te preguntas si esto tiene algún sentido? Déjame decirte algo. Esos periodos son como los desiertos que encontramos en las Escrituras. Sí, pueden ser desafiantes, incluso desoladores, pero también son oportunidades. Oportunidades para detenernos, reflexionar y crecer. Dios utiliza estos tiempos para prepararnos, para enseñarnos lecciones que no aprenderíamos de otra manera. Mira lo que pasó con los israelitas. Durante 40 años vagaron por el desierto, y seguramente hubo días en los que pensaron que todo era un castigo interminable. Se quejaron, dudaron, incluso llegaron a cuestionar el propósito de Dios. Pero lo que no entendían en ese momento era que cada día en el desierto tenía un propósito. Cada paso, por más difícil que fuera, los estaba llevando más cerca de la tierra prometida. Ellos estaban siendo transformados, y aunque no podían verlo, Dios estaba cumpliendo su plan en sus vidas. Y lo mismo ocurre con nosotros hoy. Es posible que ahora no entiendas por qué estás enfrentando ciertas pruebas, pero recuerda esto, Dios ve el panorama completo. Él sabe lo que necesitas para llegar a donde debes estar. El número 40, repetido una y otra vez en las historias más importantes de la Biblia, es un recordatorio de que los periodos de espera y prueba no son tiempos vacíos. Son tiempos de transformación. Quiero invitarte a reflexionar sobre tus propios desiertos. ¿Qué áreas de tu vida parecen estancadas? ¿Dónde sientes que estás vagando sin rumbo? Quizás, en lugar de ver estos momentos como fracasos o interrupciones, puedes empezar a verlos como etapas de preparación. Dios está trabajando en ti, incluso si no lo puedes ver ahora. Así como los israelitas aprendieron a depender del maná diario que Dios les proporcionaba, nosotros también podemos aprender a confiar en la provisión diaria de Dios. El número 40 nos invita a confiar en el proceso divino. Es una señal de que nuestras pruebas no son aleatorias, sino parte de un diseño más grande. Cada desafío, cada momento de espera, es una preparación para el cumplimiento de una promesa divina. Así que, cuando te enfrentes a la incertidumbre, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, guiándote y preparándote para algo mucho más grande de lo que ahora puedes imaginar. Confía en Él, porque su tiempo y su propósito son perfectos. Dios, el proveedor fiel, el maná y el agua en el desierto. Imagina esta escena. Los israelitas, recién liberados de Egipto, se encuentran en el desierto, un lugar árido, hostil y sin recursos naturales evidentes. No hay campos para cultivar ni ríos para pescar. Están completamente a merced de Dios para su sustento diario. Y entonces ocurre algo extraordinario. Dios, en su infinita fidelidad, les provee pan del cielo, llamado maná, y agua de una roca. Esto no fue un evento aislado, sino un milagro continuo durante 40 años. 40 años de provisión diaria que les recordaban que Dios estaba con ellos, cuidándolos y guiándolos en cada paso de su travesía. Pero aquí viene la parte sorprendente. Al principio, los israelitas estaban asombrados por el maná. Era algo milagroso, un regalo tangible de Dios. Sin embargo, con el tiempo, ese asombro se desvaneció. En Éxodo 16, vemos cómo comenzaron a quejarse, diciendo, ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en este desierto? No hay pan, no hay agua, y detestamos este miserable alimento. ¿Puedes imaginarlo? Este milagro diario, este sustento que literalmente descendía del cielo, dejó de ser suficiente para ellos. Llegaron a despreciarlo. El maná no era solo comida, tenía un significado mucho más profundo. Era un símbolo de Jesucristo, el pan de vida, quien también vino del cielo para sostenernos espiritualmente. Pero, al igual que los israelitas, ¿cuántas veces nosotros pasamos por alto las bendiciones diarias que Dios nos da? Es fácil caer en la trampa de la queja, especialmente en momentos de dificultad, y olvidarnos de que Dios sigue proveyendo, incluso en el desierto de nuestras vidas. La enseñanza aquí es poderosa. El desierto no era solo un lugar físico para los israelitas, sino una escuela espiritual. Allí aprendieron a depender completamente de Dios. El maná les recordaba cada día que debían confiar en que Dios supliría sus necesidades, y el agua de la roca les mostró que Él es la fuente de vida, incluso en los momentos más secos y desesperantes. Cuando finalmente se completaron los 40 años, Moisés les recordó algo fundamental. El Señor tu Dios te ha bendecido en todo el trabajo de tus manos. Ha velado por tu viaje a través de este vasto desierto. Estos 40 años, el Señor tu Dios ha estado contigo, y no te ha faltado nada. Este pasaje es un testimonio de la fidelidad de Dios. A pesar de las quejas,
las dudas y las desobediencias del pueblo, Dios nunca dejó de proveer. El diluvio y los 40 días de Noé, juicio y misericordia. Ahora, miremos otra historia donde el número 40 desempeña un papel crucial, el diluvio en tiempos de Noé. Dios, al ver la corrupción y la maldad que había llenado la tierra, decidió enviar un diluvio que duraría 40 días y 40 noches. Este evento fue un acto de juicio, sí, pero también de misericordia. Aunque las aguas destruyeron todo lo que estaba corrompido, también preservaron a Noé y su familia, junto con los animales que llevaron en el arca. Piénsalo, los mismos elementos que trajeron destrucción fueron los que levantaron el arca, llevándola a un lugar de seguridad. Esto nos enseña que, a veces, las pruebas que enfrentamos en nuestra vida no son solo desafíos para superar, sino medios por los cuales Dios nos salva y transforma. Noé no solo creyó en Dios, sino que actuó en fe. Construyó el arca, reunió los animales y confió en las instrucciones divinas, aunque parecían incomprensibles en ese momento. Este ejemplo nos recuerda que la fe no es pasiva, es activa, práctica y obediente. No basta con orar, debemos dar pasos concretos de fe, confiando en que Dios hará lo que prometió. Al final de los 40 días, cuando las aguas retrocedieron, Noé y su familia salieron del arca a un mundo renovado. Fue un nuevo comienzo para la humanidad, una oportunidad de empezar de nuevo bajo el pacto de Dios. Y esta es la lección para nosotros. Después de nuestras propias tormentas, podemos emerger renovados, más fuertes y más cerca de Dios. Tanto el maná en el desierto como los 40 días de lluvia en tiempos de Noé nos enseñan que Dios está presente incluso en nuestras pruebas más difíciles. Él no solo nos provee lo necesario para sobrevivir, sino que también usa esas experiencias para moldearnos, para purificarnos y para prepararnos para un futuro lleno de propósito. Así que, cuando enfrentes tus propios desiertos o tormentas, recuerda estas historias. Dios está trabajando en ti, guiándote y renovándote para algo más grande. Confía en su provisión y en su plan perfecto. La transformación espiritual en los 40 días de Moisés en el Sinaí. Adentrémonos en una de las experiencias más impactantes en la vida de Moisés, los 40 días y 40 noches que pasó en la cima del monte Sinaí, inmerso en la presencia de Dios. Este no fue un evento común ni un simple retiro espiritual. Fue un encuentro directo con el Creador, un tiempo en el que Moisés no solo recibió las leyes divinas, sino que también intercedió por el pueblo de Israel en uno de los momentos más oscuros de su historia. En Éxodo, capítulos 24 al 34, se describe cómo Moisés permaneció sin comer ni beber durante este tiempo, sostenido únicamente por el poder de Dios. Imagínalo, 40 días de total concentración en la voluntad divina, sin distracciones terrenales, solo comunión directa con el Señor. Fue durante este tiempo que Dios le entregó los 10 mandamientos, un conjunto de principios que no solo regirían la vida del pueblo de Israel, sino que también influirían en la moralidad y la ética de generaciones futuras. Pero eso no es todo. Moisés volvió a subir al Sinaí para un segundo periodo de 40 días, esta vez en un contexto muy diferente. Mientras él estaba en la montaña, el pueblo había caído en idolatría, adorando al becerro de oro. Moisés, con el corazón roto por el pecado de su pueblo, intercedió ante Dios. Este segundo ayuno no fue solo un acto de penitencia, sino una maratón espiritual en la que Moisés se puso entre Dios y el pueblo, clamando por perdón. Nos enseña que incluso en los momentos de mayor fracaso, Dios está dispuesto a escuchar cuando alguien se acerca a Él con humildad y fe. Jesús y sus 40 días en el desierto, un tiempo de prueba y victoria. Ahora, avancemos en el tiempo hasta otro episodio de 40 días que marcó la historia espiritual, Jesús en el desierto. Después de su bautismo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, un lugar de soledad y desafío. Durante 40 días, Jesús ayunó, y al final de ese periodo, cuando estaba físicamente más débil, enfrentó las tentaciones de Satanás. Este fue un tiempo de prueba diseñado para fortalecerlo en su misión terrenal. Satanás intentó aprovechar la vulnerabilidad física de Jesús ofreciéndole comida, poder y atajos para evitar el sufrimiento que vendría. Pero Jesús respondió a cada tentación con la palabra de Dios, mostrándonos cómo enfrentar nuestras propias pruebas, no con nuestras fuerzas, sino con la verdad de las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este episodio nos enseña que incluso en nuestros momentos más difíciles, cuando estamos agotados física, emocional o espiritualmente, la fe y la dependencia en Dios nos fortalecen. Jesús no solo resistió las tentaciones, sino que salió del desierto más preparado para su ministerio, mostrándonos que las pruebas pueden ser el preludio de algo grande. Los 40 días entre la resurrección y la ascensión, un tiempo de consuelo y preparación. Ahora, consideremos otro periodo significativo de 40 días,
el tiempo entre la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. A menudo, este tiempo es pasado por alto, pero es uno de los momentos más importantes en la historia de la fe cristiana. Después de su resurrección, Jesús no ascendió inmediatamente al cielo. En lugar de eso, pasó 40 días apareciendo a sus discípulos, fortaleciendo su fe y preparándolos para la misión que les había encomendado. Piensa en esto, los discípulos estaban desanimados, llenos de miedo y dudas después de la crucifixión. Algunos, como Tomás, incluso dudaron de la resurrección. Pero durante esos 40 días, Jesús les mostró sus heridas, comió con ellos, caminó junto a ellos y les recordó las promesas de Dios. Fue un tiempo de reafirmación, de demostrar que la muerte había sido vencida y que la misión no había terminado, sino que apenas comenzaba. Jesús les dio instrucciones claras: predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizar a los creyentes y enseñarles a obedecer todo lo que él había mandado. Estos 40 días no fueron solo un periodo de transición, fueron un tiempo de preparación intensiva. Jesús estaba asegurándose de que sus seguidores estuvieran listos para continuar su obra en la tierra con la certeza de que no estaban solos, porque el Espíritu Santo vendría a guiarlos y fortalecernos. Estos ejemplos, desde Moisés en el Sinaí hasta Jesús en el desierto y sus 40 días después de la resurrección, nos enseñan algo fundamental. Los periodos de 40 días en la Biblia no son tiempos de inactividad, sino momentos de transformación profunda. Ya sea un tiempo de revelación, prueba o preparación, Dios utiliza estos periodos para trabajar en nuestras vidas de maneras que no siempre entendemos en el momento. Tal vez tú estás atravesando tu propio desierto o monte Sinaí. Puede que estés enfrentando pruebas, dudas o incluso una sensación de incertidumbre sobre el futuro. Pero recuerda esto: Dios está contigo. En tus momentos de debilidad, Él está trabajando, moldeándote, enseñándote a depender de Él y preparándote para algo más grande. El número 40 nos invita a confiar en el proceso divino, a recordar que nuestras pruebas no son el final, sino el comienzo de algo nuevo y mejor. Dios no solo nos guía a través de estos tiempos, también nos transforma en el proceso. Así que, en tu próximo desafío, recuerda estas historias y confía en que Dios está contigo, fortaleciéndote y llevándote hacia su propósito. Elías, la fortaleza en medio de la debilidad. ¿Te has encontrado alguna vez en un punto de tu vida donde todo parece demasiado difícil, donde el peso de las responsabilidades o los problemas te lleva a pensar en rendirte? La Biblia está llena de historias de personas que, en sus momentos más oscuros, encontraron en Dios la fuerza para seguir adelante. Una de esas historias es la del profeta Elías, un hombre poderoso, valiente y lleno del Espíritu de Dios, pero que también tuvo momentos de profunda debilidad. Elías, cuyo nombre significa mi Dios es Yahvé, fue un profeta que desafió directamente al mal y al pecado de su tiempo. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, lo vemos enfrentándose a los 450 falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo. Con fe inquebrantable, oró a Dios, y el cielo respondió con fuego que consumió su sacrificio, dejando a todos los presentes sin palabras. Fue una victoria monumental, un testimonio de que el Dios de Israel es el único verdadero. Sin embargo, después de esta gran victoria, Elías recibió una amenaza mortal de la reina Jezabel, quien juró matarlo. Temeroso y agotado, Elías huyó al desierto. Este giro en la historia es profundamente humano. A pesar de sus logros espirituales, Elías, como todos nosotros, tuvo un momento de debilidad. Se sentó bajo un arbusto y le pidió a Dios que le quitara la vida, diciendo: «He tenido suficiente, Señor». Pero aquí es donde Dios muestra su infinita gracia. En lugar de reprender a Elías por su desesperación, Dios lo cuida. Envió un ángel para proporcionarle pan y agua, asegurándose de que Elías tuviera la fortaleza para continuar. Después de descansar y comer, Elías emprendió un viaje de 40 días al monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Este viaje no fue solo físico, fue un viaje espiritual, un tiempo para reflexionar, reenfocarse y renovar su fe. En el Horeb, Elías tuvo un encuentro único con Dios. Primero hubo un viento fuerte, luego un terremoto, y después un fuego. Pero Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones poderosas. En cambio, habló a Elías a través de un susurro apacible. Este detalle es significativo. Dios no siempre se manifiesta en grandes demostraciones de poder. A menudo, su voz llega en la quietud, en esos momentos de calma donde estamos dispuestos a escuchar. Cuando Dios le preguntó a Elías: «¿Qué haces aquí?», no fue una pregunta de juicio, sino una invitación a reflexionar y reencontrar su propósito. Elías salió de esa experiencia fortalecido, listo para continuar la misión que Dios le había encomendado. Su historia nos enseña que,
Incluso en nuestros momentos de mayor debilidad, Dios está presente, proveyendo lo que necesitamos para seguir adelante. Jonás, la misericordia y el poder del arrepentimiento. Ahora, consideremos la historia de Jonás, otro profeta que nos enseña sobre el número 40 y el corazón misericordioso de Dios. Jonás fue enviado a Nínive, una ciudad conocida por su maldad, para proclamar un mensaje simple pero poderoso: 40 días más y Nínive será destruida. Este anuncio no solo era una advertencia, era una oportunidad. Dios no envió a Jonás para condenar, sino para ofrecer a los ninivitas una última oportunidad de arrepentirse. Sorprendentemente, el mensaje de Jonás fue recibido con seriedad. Desde el rey hasta el ciudadano más humilde, los habitantes de Nínive se arrepintieron. Ayunaron, vistieron cilicio y clamaron a Dios, mostrando un cambio genuino en su corazón. Durante 40 días, Nínive vivió en un estado de arrepentimiento y búsqueda de misericordia, y Dios, en su compasión infinita, los perdonó. Este episodio destaca un principio fundamental. Dios está dispuesto a mostrar misericordia incluso a aquellos que parecen estar más alejados de Él. No importa cuán lejos pensemos que estamos, un corazón arrepentido siempre encuentra gracia ante Dios. La historia de Elías nos recuerda que incluso los más fuertes entre nosotros tienen momentos de debilidad, pero también que Dios nunca nos abandona en esos momentos. Él nos cuida, nos fortalece y nos guía, incluso cuando nos sentimos más perdidos. Por otro lado, la historia de Jonás y Nínive nos enseña que Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar, si estamos dispuestos a buscarle con un corazón sincero. Quizás hoy te encuentres en tu propio desierto o enfrentando una situación que parece imposible de superar. Recuerda que Dios no solo ve tu lucha, sino que también está contigo, proveyendo, guiando y mostrándote el camino. Y si sientes que has fallado o te has alejado, recuerda que su misericordia siempre está disponible para quienes se arrepienten. El número 40, repetido en estas historias, simboliza más que un periodo de tiempo. Representa la transformación, la restauración y el cumplimiento de los planes divinos. Dios no solo nos lleva a través de estos tiempos, los utiliza para moldearnos, fortalecernos y acercarnos más a Él. El significado del número 40. Un tiempo de transformación espiritual. ¿Por qué 40 días? ¿Por qué no 30, 20 o 50? Aunque la Biblia no nos da una explicación directa, el uso repetido del número 40 en las Escrituras nos muestra que este periodo tiene un simbolismo profundo. Representa un tiempo suficiente para que ocurra una transformación espiritual significativa. Es como si Dios estableciera un marco temporal perfecto para que las personas puedan ver con claridad, reflexionar, aprender y cambiar. Este número aparece una y otra vez en momentos cruciales de la historia bíblica. Moisés en el monte Sinaí, los 40 años de los israelitas en el desierto, los 40 días de Jesús en el desierto, el diluvio que duró 40 días. Cada uno de estos episodios tiene un denominador común. Son periodos de prueba, purificación y preparación para algo más grande. Dios utiliza estos tiempos no como una simple espera, sino como un proceso intencionado de crecimiento y renovación. En nuestra vida moderna, esta idea de los 40 días sigue siendo relevante, especialmente en el contexto de prácticas cristianas como la Cuaresma. Los 40 días antes de la Pascua son un tiempo dedicado a la reflexión, el arrepentimiento y la preparación para celebrar la resurrección de Jesús. Este periodo nos invita a alejarnos de las distracciones del mundo y a enfocarnos en nuestra relación con Dios. De manera similar, aunque el Adviento no dura exactamente 40 días, es un tiempo de espera y preparación para celebrar el nacimiento de Jesús. Ambas prácticas nos muestran que el crecimiento espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y disposición para ser moldeados por Dios. El crecimiento espiritual es un viaje, no un destino inmediato. Y lo hermoso de este proceso es que Dios es paciente con nosotros. Él no nos apura, sino que nos acompaña en cada paso, guiándonos con amor y propósito. Como dice Proverbios capítulo 3, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, sométete a Él, y Él hará rectos tus caminos. Este versículo nos recuerda que la transformación espiritual no se trata de nuestra capacidad para controlar el proceso, sino de nuestra disposición para confiar en el tiempo perfecto de Dios. Cada vez que encuentres el número 40 en las Escrituras, recuerda lo que representa: paciencia, perseverancia y un compromiso con el crecimiento espiritual. Es un recordatorio de que nuestras dificultades y pruebas no son en vano. Son parte de un viaje más grande, diseñado por Dios para transformarnos y acercarnos más a Él. Considera otros ejemplos en la Biblia donde este número aparece de manera significativa. En el libro de Ezequiel,
El profeta fue instruido a acostarse sobre su lado derecho durante 40 días, simbolizando el castigo de Judá. Este acto fue una representación visual de las consecuencias del pecado, pero también de la esperanza de restauración que sigue al arrepentimiento. Otro ejemplo es el desafío de Goliat, el guerrero filisteo, que durante 40 días desafiaba a los soldados israelitas hasta que David, un joven pastor con una fe inquebrantable, aceptó el desafío. Este episodio nos muestra que incluso en medio de pruebas que parecen abrumadoras, la fe y la confianza en Dios pueden traer victoria. El número 40 no es solo una cifra bíblica, es un símbolo vivo que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Piensa en los periodos de dificultad o espera que has enfrentado. Tal vez estás atravesando uno ahora mismo. Pregúntate, ¿qué lecciones está tratando de enseñarme Dios en este tiempo? ¿Cómo puedo usar este periodo para acercarme más a Él, para crecer en fe y carácter? Dios no permite que pasemos por pruebas sin un propósito. Cada desafío, cada momento de incertidumbre, es una oportunidad para aprender, confiar y ser renovados. Así como los 40 días y años en la Biblia marcaron momentos de transformación y nuevos comienzos, nuestras pruebas pueden ser el preludio de algo hermoso y significativo. Te animo a reflexionar sobre dónde más en tu vida puedes encontrar el significado del número 40. ¿Qué desafíos o periodos de espera estás enfrentando que podrían ser oportunidades de crecimiento espiritual? Escribe en los comentarios si hay algún ejemplo en tu vida o en las Escrituras que te inspire. Gracias por acompañarme en este recorrido por la sabiduría de las Escrituras. Sigue explorando estos temas con nosotros, y no olvides que el próximo video estará lleno de más historias y reflexiones que nos ayudan a entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Nos vemos pronto.